Hipnosis, analgesia y relajación muscular, habíamos dicho, ¿no? Bien, entonces en esta clase vamos a hablar solo de relajantes musculares. Haciendo un poco de historia, tenemos pues que estos relajantes musculares fueron descritos desde el año 1504, miren, cuando en esa época se realizaban las conquistas del mundo europeo al mundo americano, ¿no? Este escritor Pietro D'Angera, un italiano, un historiador italiano, escribió relatos de exploraciones en Centro y Sudamérica, ¿no? A través de las tribus indígenas que mataban a los europeos para evitar que los conquistaran, ¿no? Y el uso del curare fue por primera vez descrito en estos relatos, ¿no? De D'Angera. Posteriormente, en el año 1856, Claude Bernard, un médico fisiólogo francés, contribuyó a la ciencia descubriendo el mecanismo del curare. O sea, Bernard ya lo describió al curare, y Bernard ya habló del mecanismo, de cómo actuaba el curare y de los anestésicos. También habló Claude Bernard y del efecto del curare a nivel de la placa motora neural. Ya en 1912 fue Arthur Lowen, un cirujano alemán, que usó por primera vez relajante muscular, ¿no? En anestesia para cirugía abdominal, sobre todo de guerra, ¿no? Anestesia para cirugía abdominal de guerra, fue este alemán que usó por primera vez el curare para dar relajación muscular. Luego, en el año 1942, estos canadienses, tanto Harold Griffith y Gladys Johnson, unos médicos canadienses que introducen el curare ya al mundo farmacéutico, ¿no? Fue Squibb que por primera vez patentizó el curare, ¿no? Abriéndose así un nuevo capítulo de la anestesia. Recuerden que el primer acto anestésico no usó relajación muscular. En el año 1846 todavía no usaban relajantes musculares. Miren, en el año 1942, 1912, se usó por primera vez relajación muscular, ¿no? O sea, ¿cómo operaban antes? Solo con hipnosis. Solo con hipnosis, ¿no? Porque el éter, el óxido nitroso todavía tiene propiedades analgésicas, pero el éter no, ¿no? El éter solo era hipnosis y no habían monitores. Por eso es que una intervención quirúrgica en el siglo XVII o XVIII era de alto riesgo, ¿no? Había una gran mortalidad, ¿no? No se conceptualizaba la anestesia como los tres factores: hipnosis, analgesia y relajación muscular, ¿no? Entonces, estos relajantes musculares son fármacos pues bloqueantes, ¿no? Neuromusculares que van a impedir la transmisión del impulso nervioso a través de los músculos voluntarios en la unión neuromuscular, ¿no? Ahí va a ser su acción de estos fármacos, a nivel de la unión neuromuscular. Ustedes recuerdan que el mediador químico es la acetilcolina, que se va a liberar en las terminaciones nerviosas presinápticas, ¿no es cierto? Como resultado de una despolarización del axón, de la membrana, de la célula neuronal, ¿no? Y como resultado de esa despolarización va a haber entrada de calcio, y luego esa entrada de calcio va a producir la liberación de acetilcolina, de las vesículas de acetilcolina se rompen y las moléculas de acetilcolina se van a drenar a la hendidura sináptica, ¿no? Y luego esas moléculas de acetilcolina se van a fijar en los receptores colinérgicos postsinápticos de la célula muscular y se va a producir receptores nicotínicos en el terminal postsináptico,
y se va a producir la contracción muscular, ¿no? ¿Qué van a hacer estos relajantes musculares? Van a bloquear ese mecanismo descrito de contracción a nivel de la placa mioneural, ¿no? Entonces, acá tenemos el axón y acá tenemos la fibra muscular. El axón, con la despolarización, entra calcio, acá están las vesículas de acetilcolina, se liberan hacia la hendidura sináptica. Las moléculas de acetilcolina se van a unir a los receptores colinérgicos o nicotínicos y se va a producir la apertura de los receptores y va a haber flujo de iones, entra sodio, sale potasio y se produce la contracción muscular, ¿no es cierto? Estas moléculas de acetilcolina, miren, acá hay un corte transversal del receptor nicotínico y ese receptor nicotínico tiene unas fracciones alfa donde se van a unir las moléculas de acetilcolina para producir la apertura de los receptores, ¿no? Y el flujo de iones. También es importante recordar que hay una enzima llamada acetilcolinesterasa que va a metabolizar luego la acetilcolina para convertirla en colina y acetato, ¿no? Y luego eliminar. Bien, ya que conocemos este mecanismo es fundamental para saber cómo van a actuar estos relajantes musculares. Hay dos clases de relajantes musculares, unos despolarizantes y otros no despolarizantes, ¿no? Entonces, los despolarizantes van a actuar también a este nivel como agonistas parciales, como estimulando o como simulando las moléculas de acetilcolina a nivel de la terminación mioneural, ¿no? En la placa motora. Entonces, las moléculas del relajante despolarizante, ya les voy adelantando, el despolarizante es, el representante es la succinilcolina, ¿no? Que también es derivado de muchos metabolismos del curare, ¿no? Entonces, la succinilcolina lo que va a hacer es simular la molécula de acetilcolina y se va a fijar en los receptores nicotínicos y va a simular una contracción miocárdica, perdón, una contracción muscular, ¿no? Lo que se va a traducir clínicamente en fasciculaciones en el paciente. Pero, ¿qué pasa? Que las moléculas de succinilcolina son de acción ultracorta, ¿no? No van a pasar de 3 minutos o máximo 5 minutos de relajación muscular. La presencia de las moléculas de la succinilcolina despolarizante va a hacer que el receptor se canse. Estimula tanto el receptor que de tal manera que se va a llegar a cansar y se va a producir la relajación de la fibra muscular, ¿no? Entonces va a producir relajación muscular. Primero, contracciones musculares, tipo mioclonías, fasciculaciones que se van a ver en el paciente, ¿no? Y luego va a producir, por cansancio del receptor, relajación muscular, ¿no? Pero esa relajación va a durar máximo 5 minutos, 3 a 4 minutos como promedio, y luego nuevamente se van a liberar del receptor las moléculas de succinilcolina y se van a eliminar por drogas anticolinesterásicas plasmáticas no específicas, y no va a usar hígado, succinilcolina, para eliminarse, vuelvo a repetir, por enzimas colinesterásicas inespecíficas. En el plasma se van a eliminar las moléculas de succinilcolina y va a pasar su acción, ¿ya? Entonces, no tienen acción prolongada, son de acción muy corta y simulan el efecto de la acetilcolina al nivel del receptor. Actúan como agonistas del receptor y en la apertura de canales iónicos, ¿no? Y luego
en el interior de la célula se va a desensibilizar a los receptores produciéndose el bloqueo de la transmisión neuromuscular. La otra clase de relajantes musculares son los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes o competitivos de los receptores nicotínicos o colinérgicos de acetilcolina en la membrana postsináptica de la placa motora. ¿Cómo van a actuar estos? Ni bien son inyectados, los no despolarizantes por vía intravenosa le van a ganar a las moléculas de acetilcolina y van a ocupar el receptor colinérgico o nicotínico y van a evitar que acetilcolina entre al receptor, por lo tanto, se va a producir la relajación de la placa motora o de la fibra muscular. Entonces, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes o competitivos de los receptores nicotínicos. Tenemos entonces las dos clases, ¿no? Los despolarizantes, que son los agonistas, van a despolarizar la membrana, van a producir fasciculaciones y van a abrir los canales iónicos, ¿no? Pero luego se van a liberar del receptor rápidamente y se van a hidrolizar en el plasma mediante colinesterasas plasmáticas o pseudocolinesterasas, ¿no? Y esto es un proceso rápido que va a durar 4 a 5 minutos, no más. No hay un medicamento antagonista de relajantes musculares despolarizantes. Es un proceso rápido, ¿no? En cambio, los no despolarizantes van a competir por los receptores con la acetilcolina, ¿no? Y luego se van a liberar del receptor y se van a redistribuir y excretar por la acción de medicamentos, ¿no? Los no despolarizantes sí tienen un antagonista que se llaman drogas anticolinesterásicas o inhibidoras de la colinesterasa. Recuerden ustedes que habíamos dicho que la acetilcolinesterasa es la que descompone la acetilcolina en colina, ¿no es cierto? Habíamos visto que la acetilcolinesterasa va a hidrolizar las moléculas de acetilcolina en colina y acetato, ¿no es cierto? Las drogas antagonistas de los no despolarizantes son las drogas anticolinesterasas, o sea, van a evitar que esta enzima descomponga las moléculas de acetilcolina, por lo tanto van a haber mayor cantidad de moléculas de acetilcolina que le van a ganar al relajante muscular no despolarizante, por mayor número, van a ocupar los receptores y se va a producir la contracción muscular. Esas son las drogas anticolinesterásicas que revierten el efecto del relajante muscular no despolarizante. Entonces, los no despolarizantes sí tienen antagonistas. Las drogas anticolinesterásicas o inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Más conocido con el nombre de neostigmina, ¿no? La neostigmina es el antagonista de los relajantes musculares no despolarizantes. Los despolarizantes, mejor dicho, succinilcolina, no tienen antagonista. Ahora, esa es la clasificación según el mecanismo de acción. Existe otra clasificación de relajantes musculares por el tiempo de duración del relajante muscular, ¿no? Que pueden ser corto, intermedio y prolongado, ¿no? Entonces, el representante de relajantes musculares despolarizantes es la succinicolina. No despolarizantes, galamina ya no se utiliza, detuvurarina tampoco, y dentro de las benzil-lisoquinolinas tenemos en uso todavía atracurium, cisatracurium, mivacurium no existe en el Perú, pero sí en otros países. En Perú hay cisatracurium. Atracurium salió del mercado en Perú por las altas reacciones anafilácticas que produce. Atracurium es un gran liberador de histamina, ¿no? La ciencia creó cisatracurium con la finalidad de obviar
esa característica de gran liberación de histamina que produce atracurium, ¿no? Cisatracurium no produce liberación de histamina. Mivacurium no existe en el Perú, es una benzilisoquinolina de acción corta, ¿no? Estos dos son de acción intermedia, tanto cis como atracurium, aunque algunas bibliografías dicen que cisatracurium es de acción prolongada porque dura 1 hora aproximadamente. Y luego tenemos dentro de los no despolarizantes los aminoesteroides, y ahí tenemos el pancuronio, el becuronio y el rocuronio. Pancuronio no existe en el Perú. En Perú existen becuronio y rocuronio, ¿no? De acción intermedia los dos, con un promedio de 30 minutos el rocuronio y el becuronio de 40 minutos aproximadamente. Y estos son sus tiempos de periodo de latencia o inicio de acción, ¿no? Succinilcolina actúa en segundos, ¿no? Aunque acá dice 1 minuto, 1 minuto y medio, pero yo le daría máximo 1 minuto a succinilcolina y ya está actuando, ¿no? En cuanto a atracurium, demora en actuar 2 a 3 minutos, cisatracurium dura periodo de latencia mayor, becuronio 2 a 3 minutos y rocuronio es una succinilcolina no despolarizante muy parecida, pero que dura mayor tiempo, ¿no? Y dentro de la clasificación de tiempo, becuronio y rocuronio son de duración intermedia, ¿no? Y pancuronio de acción prolongada. En Perú estamos usando cisatracurium, rocuronio y becuronio. Son los que más usamos ahorita, ¿no? Este cuadro para mostrarles la farmacocinética y farmacodinamia de cada relajante muscular. Todos son no despolarizantes, salvo succinilcolina, que está al final, que es despolarizante. Miren, ya hemos visto periodo de latencia, duración, el metabolismo. Miren, becuronio es el que está usando mayor hígado para metabolizarse, ¿no? 30 a 40% de becuronio que usamos en Perú se metaboliza en hígado. Pero rocuronio no usa hígado y utiliza menos del 40% de eliminación renal, ¿no? En cambio, becuronio sí, gran eliminación hepática y renal. Rocuronio no, es menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, en pacientes nefrópatas o pacientes con hepatopatías, estaría más indicado usar rocuronio, ¿no? En cuanto a cisatracurium y atracurium, el primero en crearse fue atracurium, y luego cisatracurium con la finalidad de crear un fármaco que libere menos histamina que atracurium, crearon el isómero que es cisatracurium. Muy bueno, los dos, el metabolismo, se autometabolizan en plasma, no usan ni riñón ni hígado, ¿no? Para metabolizarse, y se metabolizan automáticamente por eliminación de Hoffman en el plasma, ¿no? Es una eliminación, una reacción química que se produce en el plasma, tanto para atracurium como para cisatracurium, y nos permite decir que no vamos a utilizar ni riñón ni hígado. Entonces está indicado sin liberación de histamina, pues cisatracurium se postula como uno de los mejores relajantes musculares no despolarizantes. El otro que está en uso es rocuronio también, ¿no? Becuronio también está en uso, pero ojo con los pacientes nefrópatas y con hepatopatías, ¿no? Succinilcolina no utiliza tampoco riñón ni hígado, se metaboliza por medio de colinesterasas plasmáticas inespecíficas en el plasma, ¿no? Y es de acción corta. Pero succinilcolina tiene muchos efectos adversos y actualmente es usada solo en determinados casos, ¿no? Bueno, todos los relajantes musculares se utilizan para brindar, pues, o facilitar el trabajo del cirujano en la cavidad abdominal del paciente, sobre todo, ¿no? Para brindar buena relajación muscular y facilitar el trabajo del cirujano.
También para la intubación orotraqueal, primero al paciente se le brinda analgesia, luego inconsciencia para que no recuerde nada, y al final el relajante muscular para permitir que entre el tubo dentro de la tráquea, como ustedes ya saben, cómo se realiza la intubación orotraqueal, ¿no? O usted lo relaja al paciente o le da una sedación profunda que linda con la hipnosis para poder intubar, porque si no, el paciente no se va a dejar intubar, ¿no? Se le relaja para conectarlo a la ventilación mecánica, ¿no? Sobre todo ahora en la pandemia, donde los intensivistas han usado grandes dosis de relajante muscular para continuar con la ventilación mecánica de los pacientes portadores de COVID. En usos ortopédicos, traumatología a veces quiere reducir luxaciones, subluxaciones y requieren relajación muscular, se usa ahí los relajantes musculares. En los casos de tétanos, en estados epilépticos, pero en estados epilépticos si es que hay que usar ventilación mecánica, en esos casos tendríamos que usar relajante muscular. En el tétanos también relajación muscular para poder ventilar mecánicamente al paciente. Estas drogas van a iniciar su acción con los músculos pequeños, bloqueando los oculomotores, los faciales, los fonatorios, los cervicales, para luego ir por las extremidades y al final paralizar el tronco y los nervios intercostales y el diafragma, ¿no? La recuperación es en sentido contrario, ¿no? Se recupera la contracción del diafragma, de los intercostales, las extremidades y al final los pequeños, ¿no? Los fonatorios, los faciales y los oculomotores. También hay características de este fármaco bloqueador neuromuscular ideal, el que el anestesiólogo sueña, pero no existe. Tienen efectos colaterales, sí, los que ya había mencionado, liberación de histamina, sobre todo succinilcolina y atracurium, miren, y mivacurium también, pero mivacurium no hay en Perú, atracurium ya lo sacaron del Perú y succinilcolina sí existe en Perú. Rocuronio, miren, no libera histamina, becuronio muy poco, no cisatracurium nada. Los efectos simpático-miméticos, miren, pacuronio es el que da más taquicardia, ¿no? Presión alta, arritmias, ¿no? Bien. Los efectos adversos de la succinilcolina. Recuerden que les hablé que la succinilcolina durante el espacio que va a simular las moléculas de acetilcolina en el receptor va a producir pequeñas contracciones musculares que se traducen clínicamente en fasciculación. Estas fasciculaciones se van a traducir en mialgias en el posoperatorio. Las fasciculaciones pueden producir destrucción de la fibra muscular con la consecuente liberación de potasio. Está contraindicado usar entonces en nefrópatas y en pacientes quemados el uso de succinilcolina. Succinilcolina aumenta la presión intraocular, intragástrica, intracraneal por las fasciculaciones que produce, por lo tanto no es conveniente usar en neurocirugía, en oftalmo, en cirugía general, ¿no? Puede producir arritmias cardíacas por la gran liberación de potasio que puede producir, mioglobinuria, ¿no? Puede haber taquicardia, hipertensión y puede desencadenar síndromes de hipertermia maligna que hablamos la clase anterior, ¿no? Que es una condición hereditaria, se requiere tener un gen para hacer síndrome de hipertermia maligna. Los no despolarizantes también tienen efectos adversos, pueden producir hipotensión, taquicardia, ¿no? El becuronio es el relajante muscular y el cisatracurium que no da tantos efectos cardiovasculares, ¿no? El rocuronio tiene aún un efecto vagolítico, provoca cierto grado de taquicardia, ¿no? Pueden producir vasodilatación y hipotensión y taquicardia, sobre todo cuando liberan histamina, ¿no? Y respuesta muscular disminuida después de la recuperación. Si hay respuesta muscular disminuida después
de la cirugía en la recuperación, en el posoperatorio, hay que usar el antagonista de los relajantes musculares de tipo no despolarizante, que es la neostigmina, ¿no? Que se usa en dosis de 1 a 3 miligramos, ¿no? En Perú no hay hidrofonio, unido a atropina, ¿no? La neostigmina tiene efecto, estimula la bradicardia y la hipotensión. Por lo tanto, para contrarrestar ese efecto, hay que usar atropina. En cuanto a antagonistas de relajantes musculares no despolarizantes, habíamos hablado de la droga inhibidora de la acetilcolinesterasa o anticolinesterasa, que es la neostigmina, ¿no? Y que se va a usar, vienen ampollas de medio miligramo en un ml y su inicio de acción va a ser en 3 minutos, ¿no? Lo que va a hacer es inhibir la acción de la acetilcolinesterasa aumentando las moléculas de acetilcolina, que van a ser más y van a ganar el receptor. ¿Qué pasa? Que neostigmina, como hemos mencionado, va a producir bradicardia, hipotensión, ¿no? Y entonces por eso es necesario usarlo junto con atropina. Estos efectos pueden ser muy dañinos. Entonces, la ciencia ha creado otro antagonista, revertor de bloqueador neuromuscular, que es una ciclodestrina que tiene un nombre comercial de Sugamadex, ¿no? Y esta ciclodestrina va a actuar encapsulando las moléculas de relajante muscular no despolarizante, ¿no? Encapsula sobre todo los de tipo aminoesteroideos, o sea, nos estamos refiriendo a rocuronio y a becuronio, evitando así su unión al receptor. Por lo tanto, hay más moléculas de acetilcolina que van a producir la contracción muscular. Esta droga, Sugamadex, que es el revertor o el antagonista de los relajantes musculares no despolarizantes de tipo aminoesteroideo, viene en 2 ml, en un frasco de 100 miligramos, trae 2 ml, ¿no? Chiquito, y está costando actualmente 400 a 500 soles este frasquito. ¿Cuánto cuesta una ampolla de neostigmina? Un sol 50, ¿no? Entonces miren la diferencia. Pero ojo, acá hay más efecto adverso que acá. Bien, eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy.